¿cómo están todos? Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a nuestro estudio número 3 del manual ¿Qué debo hacer? Hoy, mis amados hermanos, tenemos un tema muy importante para ustedes y la pregunta de este tema es ¿qué hago para saber cuál es el plan de Dios para mí? Oremos. Señor, ponemos en tus manos este estudio, te pedimos que seas tú quien guíe nuestros pasos y seas tú quien hable a nuestra mente y a nuestro corazón para que podamos entender cómo podemos conocer los planes tuyos para nuestras vidas. Porque siempre es necesario conocer cada día más de ti. Y Señor, yo quiero saber más para poder guiar mi vida, guiar a mi familia, guiar a todos mis hijos, para que cumplan el propósito para el cual, Señor, tú los has puesto en mis manos. Y quiero ser conforme a lo que tú quieres que hagamos y yo desarrolle en mi vida. En tus manos estoy, te pido que tu Espíritu Santo se revele con gran poder en mi vida. Gracias, bendito Señor, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, y todos decimos amén. Sean bienvenidos todos los que nos ven por redes sociales y les pedimos a cada uno de ustedes que podamos entender cada vez más esto que Dios nos quiere enseñar con respecto a conocer sus planes. Entonces la pregunta es, ¿qué hago para saber cuál es el plan de Dios para mi vida? Bueno, mis amados, Dios quiere que todos lo conozcamos y lo sigamos, que hagamos su voluntad conforme a lo que Él nos enseña y que sigamos su plan específico para nuestras vidas. El plan de Dios es, ante todo, que aprendamos a discernir y reconocer cómo podemos tener una relación íntima y verdaderamente cercana con el único Dios verdadero, nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿cómo hago para saber lo que Dios desea para mí? Esa es una buena pregunta. Lo puedes saber por medio de su voluntad, que es su palabra escrita, que es la palabra de Dios, la Biblia. Entonces, ¿cómo podemos saber de su voluntad? Sencillo. Nunca tal vez has leído tu palabra. Tal vez tú tienes la palabra de Dios en tu casa, tienes inclusive tal vez la Biblia abierta en un cajón ahí o encima de una mesa, y así no es lo que Dios quiere. Dios quiere que ese manual que es nuestro manual de vida, nosotros lo leamos porque ahí es donde está escrito su voluntad. Si comenzamos, por ejemplo, leyendo el Nuevo Testamento y escudriñamos cada pasaje conforme a lo que ahí está escrito, pues bueno, amados hermanos, buscaremos y encontraremos la dirección de Dios. También tendremos la oportunidad, si lo hacemos así, de entender y obedecer lo que el Señor Jesucristo nos revela, porque la palabra de Dios es una revelación para tu vida. Verdaderamente es también para que conozcas muchas cosas que tú ni siquiera te imaginabas. Y así conoceremos también nuestras oportunidades de seguir el camino, la verdad y la vida, que es lo que el Señor Jesucristo nos enseña, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Todos queremos recibir de Dios, amados hermanos, y todos queremos las bendiciones que tiene preparadas para nosotros, sus hijos. Pero, ¿cómo podemos nosotros recibir esas bendiciones en nuestra vida? Mira, te voy a dar un ejemplo de lo que está escrito en su palabra, o sea, su voluntad. Dice la palabra del Señor en 1 de Tesalonicenses 5, del 16 al 18. Ve lo que el Señor te da de instrucción. Estén siempre alegres, oren sin cesar, y den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Y si tú lees este versículo, podemos entender que hay 3 tareas que tú deberás de seguir en tu diario vivir y que las vas a tener que poner en práctica. La primera, el alegrarte. Yo quiero decirte que tú no puedes vivir en tristeza, en dolor, todos los días de tu vida. Esto te puede hasta enfermar. Estar alegre es tener un corazón verdaderamente alegre. Yo quiero preguntar a los que nos ven por las redes sociales, ¿cómo se imaginan a Jesucristo? Hay películas en las que tal vez lo han visto con una tristeza tremenda, sin poder sonreír, pero eso es lo que ve el hombre. Pero yo te quiero decir que Jesucristo vino a esta tierra y Él
seguramente lo puedo casi corroborar por medio de lo que él hablaba y de lo más importante, que lo seguían, porque las personas siguen a quien verdaderamente pues los ama, son afables también o reciben gozo y plenitud de parte de a quien oyen. Y yo puedo decirte que al Señor Jesucristo yo me lo imagino sonriendo, gozándose con sus discípulos, pregonando la palabra de Dios, verdaderamente con un poder que solamente vendría de Él, de Jesucristo. Pero no, nunca lo voy a imaginar triste. Y Él nos dice que nos alegremos, aquí lo dice su palabra, dice, estad siempre alegres, oren sin cesar. Algo de lo que es muy importante es que nosotros tenemos que orar y estar en comunión con el Señor. ¿Por qué? Porque la oración es nuestra comunicación diaria. Es como cuando tú quieres verdaderamente que alguien oiga algo que tú tienes que decir y le llamas y le dices, necesito que me oigas. Pues te quiero decir que eso es lo que el Señor quiere. Que diario lo estemos llamando, diario le estemos hablando y diario lo busquemos de todo nuestro corazón por medio de la oración. Dice su palabra que la oración del justo puede mucho. Y aquí, por último, nos dice que seamos agradecidos por lo que Él nos da día a día. Y yo te quiero preguntar, cuando abres tus ojos en la mañana, ¿verdaderamente estás agradecido por ver la luz de un nuevo día? Por ver el sol, tal vez por ver a tu familia cerca de ti, por tener un techo, por tener alimento, por tener tal vez también el trabajo que es necesario. ¿No estás agradecido con el Señor? Porque todo lo que tenemos viene de Él, no es por tus fuerzas. Mucha gente dice es que yo soy un licenciado, soy un universitario y se ponen títulos, pero si Dios no quiere no tendrías nada. Yo te quiero decir que lo más importante es que conozcas la palabra de Dios, que conozcas verdaderamente su voluntad y así conocerás los planes de Dios, que siempre han sido planes de bien y no de mal para los que lo amamos y también para que Él nos dé lo que tanto anhelamos. Es por eso que en esos versículos podemos ver, en este versículo que acabamos de ver de 1 Tesalonicenses 5, del 16 al 18, que hay 3 tareas que debes de poner en práctica en tu diario vivir. Alégrate, ora al Señor y dale gracias a Dios en todo tiempo. Bueno, pero sin embargo la mayoría de las personas quieren respuestas específicas a sus preguntas. Y nuevamente te señalo la palabra de Dios, lo que la palabra del Señor dice y nos enseña. Pon atención en este versículo, es un versículo que tal vez muchos de los amados hermanos de la iglesia conocen y los que verdaderamente leen la palabra de Dios, pues sí, tal vez la hayan oído. Pero mira, pon atención, está en 2 de Timoteo 3, del 16 al 17, y dice así: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Aquí la palabra del Señor nos dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Y mucha gente dice, ¿y eso qué es? ¿Qué significa inspirado? Bueno, vamos a ver los originales. En este caso es un original griego porque es el Nuevo Testamento. Y la palabra de Dios nos dice que esta palabra inspirada significa exhalada por Dios, es decir, es de inspiración divina de las escrituras que fueron dadas de Dios a los que escribieron esas escrituras. Y hay un sinnúmero de escrituras que se pueden corroborar y se han corroborado al pasar del tiempo, y en las cuales dice que esta palabra pues es una palabra que solamente podría venir de Dios. ¿Y cómo lo puedo decir? Pues todavía hay científicos que se preguntan cómo lograr la vida. Y yo te quiero decir que nadie puede lograr la vida, solo Dios te la da.
El aliento de vida solo Dios lo puede dar. Todo lo demás serían aberraciones, cosas raras que el hombre, como dice su palabra, profesando ser sabio, se ha hecho necio. Yo por eso te quiero explicar que esta palabra inspirada significa algo muy importante para los que buscamos y seguimos las Escrituras, la palabra de Dios. Siempre buscamos que el Señor nos dé la luz para entenderla. Y yo sé que esta palabra solamente viene de Dios. Nadie la puede rebatir. Y luego dice que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. Y esta palabra enseñar, pues todos lo conocemos, sean doctrinas para aplicarlas en nuestro estilo de vida diario, donde vamos a conocer el plan de Dios para nosotros. Entonces, por medio de la palabra vas a conocer enseñanzas para tu estilo de vida, cómo debes de llevarlo en esta tierra. Y asimismo, dice que es útil para reprender. Otras versiones dicen para redarguir. Entonces, la palabra redarguir o reprender significa que te confronta, que te va a persuadir. Y yo puedo poner el ejemplo del que le gusta mentir. Pues, como dice este versículo, dice que primero te enseña. ¿Y te enseña a qué? A que estás mintiendo. Te da dirección para que cambies tu estilo de vida. Y después habrá personas que digan, no, yo no soy mentiroso. Y por medio de la palabra, el Señor te confronta con tu verdad. Así lo dice el Señor. Y en ese momento empieza algo que se llama corregir. Y dice la palabra en este versículo que es útil para corregir. Entonces, vamos a ver qué significa corregir. La palabra corregir significa enderezar. ¿Sabías que Dios es el único que puede enderezar una vida? Nadie en esta tierra es capaz de enderezar a una persona. Solo el que conoce a Dios, el que entrega su corazón y sigue las enseñanzas que están en la palabra de Dios, en ese manual del fabricante para todo ser humano, ahí vas a entender que verdaderamente hay un cambio en tu vida y por ende, cuando dice la palabra del Señor, te corrige, pues sí, te corrige, te disciplina y te pone en el camino que tú debes de andar. Y después dice que este versículo es también el que te instruye. ¿Qué significa que te instruye? ¿Qué hace que la persona, obviamente que se tiene que dejar instruir, porque hay gente que nomás no quiere dejarse instruir, se desarrolle de modo que alcance una plena madurez? Entonces, si tú te dejas instruir por la palabra de Dios, vas a alcanzar madurez, y al alcanzar madurez, tu vida va a ser transformada. Y luego dice más adelante este versículo que es hermoso, que a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Entonces es necesario que nosotros seamos siervos de Dios, que le sirvamos, que seamos hijos de Dios. Es necesario recibir a Cristo en tu corazón y reconocerlo como tu Salvador. Y entonces la palabra de Dios, cuando tú la estás leyendo, guiado por el Espíritu Santo, vas a ser capacitado y equipado para que tengas un propósito en esta tierra y también un final efectivo, un final feliz, que vas a ir a la presencia del Señor cuando Dios te llame. Estarás seguro de que Dios es quien te llevará de la mano durante toda esta vida, y cuando todo esto termine estarás en la presencia del Señor por toda la eternidad. Eso es lo que promete la palabra de Dios. Esos son los planes de Dios. Las instrucciones para gran parte de lo que hacemos, amados hermanos, día a día, cómo dirigir nuestra vida diaria, se pueden encontrar en la palabra del Señor. Además, al seguir a Jesucristo, tratando de imitarlo, también encontraremos el plan de Dios para nuestras vidas. Miren, Romanos 12, del 1 al 2, voy a leer Nueva Traducción Viviente. Fíjense qué clara es la palabra de Dios para que podamos seguirla sin ningún problema. Es verdaderamente hermoso el entender su palabra. Fíjense lo que dice Romanos 12, del 1 al 2. Por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Es un agradecimiento. Que sea un sacrificio vivo y santo,
la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. Si tú quieres aprender a adorar al Señor, este versículo te enseña cómo hacerlo. Y luego en el versículo 2 de Romanos 12 dice, también en traducción viviente, es una nueva traducción como dice esta Biblia, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces, amados hermanos, si tú tienes y quieres conocer los planes de Dios, pues definitivamente te tienes que dejar que el Señor cambie la manera en que tú piensas, porque muchos piensan para sí, no piensan para dar, sino solamente para recibir. Dice aquí, entonces aprenderán a conocer, fíjense lo que dice, a conocer la voluntad de Dios para ustedes. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Dice aquí al final, la cual es buena, agradable y perfecta. La palabra de Dios es hermosa y si tú la entiendes, no vas a tener ningún problema para que muchas de las cosas que tal vez estabas haciendo, el Señor va a hacer que lo dejes de hacer. Como por ejemplo, lo que acabamos de hablar de cuando alguien habla mentira, pues a la fin, después de haber sido enseñado, redarguido, corregido e instruido, esa persona dejará de ser mentirosa y aprenderá cambio de vida. Ese cambio de vida será para que madure y que esté preparado para toda buena obra, es decir, para servirle al Señor. Cuando nos ofrecemos a Dios y evitamos los patrones de este mundo, podremos entender la voluntad de Dios. Esto es verdaderamente conocer los planes de Dios. Entonces seremos capaces de escucharlo a Él. Y fíjense lo que dice 1 Pedro 4:2, para no vivir el tiempo que resta, o sea, el tiempo que le resta a cualquiera de los que estamos presentes, en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Amados hermanos, tenemos que evitar el pecado y si lo evitamos, estamos haciendo la voluntad de Dios y llevando sus planes. Voy a terminar con este versículo de 1 Tesalonicenses 4, del 3 al 7, lo voy a leer. Fíjense lo que dice. La voluntad de Dios es que sean santificados. Primero, la palabra santificados significa apartarse para Dios. La voluntad de Dios es que sean santificados, que se aparten de la inmoralidad sexual, que cada uno aprenda a controlar su propio cuerpo de una manera santa y honrosa, sin dejarse llevar por los malos deseos como hacen los paganos que no conocen a Dios y que nadie perjudique a su hermano, es decir, los problemas que tú tienes, ni se aproveche de él en este asunto. El Señor castiga todo esto como ya se los he dicho y advertido. Dios no nos llamó a la impureza, sino a la santidad, a apartarnos para el Señor. Es por eso que también podemos ir directamente a Dios y preguntarle a través de la oración, pues que el Señor nos dé la dirección correcta para no equivocarnos y para hacer tan solo la preciosa y divina voluntad que Él tiene para nuestras vidas. Es por eso que es importante que por medio de nuestras relaciones también con otros hermanos, podamos oír la voz de Dios y conocer también planes, porque habrá hermanos que se esfuercen por caminar cerca con el Señor y por medio de esa comunión que hay entre hermanos puedan inclusive entender ciertas cosas que antes no entendían. Es por eso que, amados hermanos, dice el Señor, acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Es por eso que les pido, amados hermanos, aquellos que han pecado, que limpien sus manos, porque dice, ustedes los inconstantes, purifiquen su corazón. Y hay en esta tierra ahora muchas personas que están inconstantes. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos ser inconstantes, es decir, que estemos de doble ánimo. Porque hoy tal vez dirás, bueno, hoy quiero conocer los planes de Dios para mi vida. Y querrás hacer algo para conocerlo. Pero tal vez mañana digas, no, ya no quiero conocer nada. Y entonces te vuelves una persona inconstante. El Señor quiere que perseverando en el conocimiento de su palabra y solo así podamos conocer el plan de Dios para nosotros. Esto es importante, lean las Escrituras, conozcan
lo que el Señor quiere para nosotros, las instrucciones de vida, y habrá verdaderamente un cambio real en nuestra manera de vivir, un estilo de vida diferente. Oremos. Señor, te damos gracias por esta tarde, gracias por tu amor, por tu gran misericordia, y pongo en tus manos hoy a cada uno de los que nos ven por redes sociales, para que cada uno de ellos, si no han verdaderamente conocido de ti, Señor, yo te pido que ellos se rindan ante ti, Padre, y conozcan la verdad, y la verdad los haga libres. Si tú quieres recibir a Cristo en tu corazón, dile: Señor, me arrepiento de todos mis pecados, quiero conocer tus planes de bien para mi vida, que sé que son de bien y no de mal, para lograr lo que tanto he anhelado, una familia bien llevada, Señor, que mi esposa me entienda mejor, que el esposo entienda mejor a la esposa, que los hijos se lleven mejor con los padres o los padres con los hijos. Señor, yo me quiero rendir ante ti y reconozco que tu Hijo Jesucristo es mi único y seguro Salvador, que Él murió en la cruz para el perdón de mis pecados, pero que Él resucitó al tercer día y Él ahora me justifica porque Él está sentado a la derecha tuya, Señor. Reconozco que ahora, y puedo declarar, soy tu Hijo. Gracias, Señor, por esta noche, gracias por este tiempo. Bendigo tu nombre, en el bendito nombre que es sobre todo nombre, tu Hijo Jesucristo. Amén. Bueno, amados hermanos, si Dios lo permite, nos veremos la próxima semana en nuestro estudio número 4. Que el Señor los bendiga.